La Red Esperanzar, como una comunidad de profesores y de profesoras de biología de América Latina, es derivado del proyecto de investigación Educación en Biología y Construcción de Ciudadanías, una perspectiva latinoamericana. En este proyecto participaron 5 países: México, Colombia, Perú, Brasil y Chile. Por Colombia participamos la Universidad Pedagógica Nacional a través de la profesora Sandra Jimena Ibáñez Córdoba, la profesora Andrea Toledo Aranda, la profesora Sonia Esther Martínez, el profesor Pablo Henry Ortiz, quienes desde la pedagógica han liderado todo este proceso en la universidad, en el departamento de química y en el departamento de biología. Por parte de la Universidad Distrital, hemos participado la profesora Janet Villarreal Gil, directora del Grupo de Investigación Biología, Enseñanza y Realidades por parte de la Distrital, y quien les habla, Guillermo Fonseca Maya, profesor de la Universidad Distrital. En el caso de Brasil, nos ha acompañado la Universidad de Santa Catarina, liderada su participación por la profesora Sani Cassiani, el profesor Michel Suárez Caurio y la participación del profesor Johnny Alexander Orozco. En el caso de México, ha participado el Centro de Investigación Sinvestat a través del profesor Gonzalo Peñalosa Jiménez, Mara Carreri Polanco. En el caso de Chile, nos ha acompañado la Universidad de Santo Tomás a través del profesor Eduardo Rabanal Moreno, la Universidad Metropolitana de Chile a través de la profesora Soledad Castillo y la Universidad Adventista a través de la profesora Ana Navarro. Y en Perú, a través de la Universidad UNSA, la Universidad San Agustín de Arequipa, a través de la profesora Karina Callanis Cáceres y el profesor Osvaldo Turpo Gevera. Además de las personas que están allí, nos han acompañado otros investigadores y coinvestigadores, que en la última diapositiva aparecerán todos los nombres, derivado de un libro que está en proceso de publicación. Este proyecto de investigación se derivó en 3 fases. La primera tenía que ver con una perspectiva de carácter interpretativa que pretendía comprender cómo se ha venido construyendo la idea de educación en biología y construcción de ciudadanía en los congresos de educación en biología de la Asociación de Docentes de Biología de Argentina, el Congreso Latinoamericano de Educación en Biología y Educación Ambiental, liderado por Colombia, por la Universidad Pedagógica Nacional, y los congresos de biología, de enseñanza de la biología en Brasil. Esa era una primera fase que queríamos como contextualizarnos. La segunda fase fue más sobre documentos de política pública. Revisamos los documentos de orientaciones curriculares en cada uno de los países para mirar cómo está
la relación entre educación en biología y la construcción de ciudadanías. De allí se derivaron algunos artículos y ponencias que están dispuestas para su lectura. En la fase 3 se desarrolló un ejercicio de investigación y acción participativa, tratando de implementar algunos principios que ha construido el grupo de investigación acerca de la educación en biología y construcción de ciudadanías. Derivado de ello se diseñaron propuestas didácticas, se implementaron, se sistematizaron y de ello estamos en un proceso de publicación de libro derivado de esta investigación. Estas son algunas de las imágenes producto de este trasegar durante estos 4 años. En el 2023 se hizo el primer simposio internacional. Allí participaron investigadores de Brasil, de Perú, de Chile, de México, estudiantes de la pedagógica de la distrital. Vemos allí una conferencia que presentó la profesora Sani, Michelle, y los estudiantes de una electiva derivada de este proyecto de investigación que presentaron sus propuestas a los investigadores nacionales e internacionales. Estas son otras imágenes en donde en la pedagógica se desarrolló como un ejercicio de conversar acerca de estas categorías con la participación de los profesores. Allí vemos sobre todo a los profesores del Departamento de Química, liderado por la profesora Sandra Jimena Ibáñez, la profesora Sonia Martínez, el profesor Pablo y la profesora Andrea. En la otra imagen encontramos un panel en donde participaron algunos estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado presentando sus trabajos alrededor de estos asuntos. Un poco al proyecto le hemos denominado Esperanzar, un poco reconociendo el planteamiento que hace de Freire, de la idea de esperanzar como una idea de ir tras, de trabajar colectivamente, de pensar que es posible construir un país y una región mucho más en clave de justicia social. Desde allí reconocemos el pluralismo epistemológico propio de la región latinoamericana, la formación de una ciudadanía transformadora que promueva la justicia social y aporta a la solución de problemas socioambientales contextuales, que haya una participación genuina de la comunidad educativa y la educación en biología como una apuesta política. En consecuencia, el maestro se reconoce como un sujeto epistémico y político. Algunos de los trabajos que se ha venido haciendo desde la Universidad Pedagógica Nacional, liderado por la profesora Sonia Martínez en su colegio, derivado de algún trabajo que se han venido haciendo con los niños a través de la huerta y de otros colegios que se han venido vinculando a esta propuesta, derivado de este ejercicio de diseño y de intervención con la profesora, con los estudiantes de los colegios. Se deriva un capítulo de un libro que estamos esperando próximo a ser aprobado por la Universidad Distrital. Esta es otra experiencia derivada de un estudiante de la Universidad Distrital, derivado de las prácticas profesionales en el Chocó y vinculada a este proyecto, logra construir una propuesta para aportar la formación de una ciudadanía crítica a través del trabajo con el río Atrato y trabajando con los niños a través de este ecosistema en una perspectiva
de carácter sociopolítica. Durante esos 4 años, lo que hemos recorrido de manera sistemática todos los martes, cada martes, cada mes, nos reuníamos Brasil, Perú, Chile, Colombia, México, tratando de construir una ruta que no estaba clara al comienzo, pero que de manera colectiva logramos construir de alguna manera una manera de pensar la enseñanza de la biología con una actitud política frente a lo que sucede en la región latinoamericana. Ahora estamos trabajando sobre este libro que se llama Esperanzar, una oportunidad para transformar la educación en biología en América Latina. Los autores son estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, investigadores que tienen una experiencia enorme en el campo, como la profesora Susani, como el profesor Eduardo, el profesor Gonzalo Peñalosa, pero que independiente de toda esta trayectoria vinculada a la investigación, se establecen unas relaciones horizontales con los estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado, y en las reuniones de trabajo creo que es un logro construir una comunidad académica en donde no hay una diferenciación en términos de las relaciones. Por supuesto, sí hay unas diferenciaciones en términos de la experiencia, pero agradecemos la generosidad de Susani, de Gonzalo, de Eduardo, de Jimena, de Karina, de Ana Barros, de todos estos investigadores que tienen una trayectoria y que en conversación con los estudiantes de pregrado se lograron consolidar propuestas interesantes. Esperemos a mediano plazo que podamos hacer un lanzamiento de este libro y ser parte de los productos de este proyecto de investigación. Y ahora lo que queremos es construir una iniciativa colectiva, la Red Latinoamericana de Profesores y Profesoras de Biología, y en términos de Freire, señala que esperanzar es levantarse, esperanzar es ir tras, esperanzar es construir, esperanzar es no rendirse, esperanzar es seguir adelante, esperanzar es juntarse con otros y hacer las cosas de otro modo. Creemos que es una oportunidad para América Latina construir una red de profesores y profesoras en donde podamos construir de manera conjunta diversas formas de visibilizar las experiencias de los maestros y las maestras de colegio, de hacer denuncias de lo que sucede a los maestros y las maestras en el territorio, de ser un espacio absolutamente contestatario a las políticas públicas que a veces amenazan a las trayectorias de investigación que hemos venido construyendo y que no son procedentes en relación con las realidades de las escuelas. Y por eso creemos que si nos juntamos desde una Latinoamérica unida, podemos levantar una voz de todo esto que ha venido ocurriendo frente a la amenaza de lo vivo y de la vida, un elemento fundamental en el campo de la educación en biología. Es una apuesta, no están claras las rutas, solamente consideramos que hay suficiente personas, maestros, jóvenes, profesoras, profesores, etcétera, que sentimos la necesidad de juntarnos. La idea es que al final Natalia nos va a presentar un formulario en donde cada uno va a inscribir su nombre, va a contestar 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo concibe pertenecer a una red? ¿Qué actividades podríamos constituir? Y la idea es que sistematicemos estas ideas y la podamos presentar en un próximo encuentro. La idea es que nos mantengamos 1 hora todos los martes, conversando sobre todo con profesores de Chile, de México, de Argentina,
de Colombia, de Venezuela, de cualquier ciudad de Latinoamérica. Hay suficientes maestros y maestras con unas experiencias absolutamente maravillosas que queremos compartir. Queremos sentirnos acompañados en esto que está sucediendo en América Latina. Hay un retroceso democrático en la región y eso tendrá que decirnos algo en el aula. No podemos quedarnos callados frente a lo que está sucediendo en El Salvador, no podemos quedarnos callados lo que está sucediendo en Argentina, lo que posiblemente ocurra en Colombia. La pregunta es que si estamos juntos podemos pensar de una manera mucho más en colectivo. Esa es un poco la introducción de por qué el contexto de una red latinoamericana. La protagonista hoy es Carol Pisa, una maestra que trabaja en básica primaria y que quiere compartirnos hoy lo que ella ha venido reflexionando sobre la educación en biología en educación primaria. Entonces le doy la palabra a Carol Pisa, agradeciéndole con el alma el riesgo de asumirse hoy en la inauguración de este proceso académico. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hola, buenas noches a todas las personas. Espero que estén bien. Bueno, no, yo aquí agradecida antes con el profe al convocarme a este compartir. Creo que pues hace falta, ¿no? Creo que siempre es un gran momento para lograr encontrar y resonar con otras voces que tengan algunas inquietudes que espero hoy dejarles. Entonces, bueno, pues voy a ponerles aquí un poco, no sé si ya ven mi pantalla. Sí, Carol. Sí, se la Listo. estamos viendo. Bien. Bueno, entonces voy a empezar por decirles que dándole vueltas un poco a esta invitación del profe, pues la titulé como la educación en biología como herramienta para construir desde la experiencia una perspectiva del proyecto Esperanzar, que bueno, me di el gusto de conocer, digamos, hace poquito que el profe lo mencionó y bueno, lo estuve como viendo, revisando un poco el trabajo que habían hecho. Creo que es muy válido que termine, que concluya un proceso de investigación en esta intención de generar una red donde nos podamos encontrar. Bueno, yo quiero partir, me avisan si se ve cuando cambio la diapositiva ya, creo que sí, ¿cierto? Pásala, yo te digo, pásala a la siguiente, por favor. A ver, creo que no está, ya la pasé, sí, no se ve. A ver, yo miro, Yo no dame veo. un segundito, dame un segundito y le doy compartir a la ventana grandecita. Un segundito. Mm, Mientras que Carol hace su organización de la presentación, contarles un poco que Carol Pisa es licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco C. de Caldas, es magíster en Educación Ambiental por la Universidad Nacional, es estudiante del doctorado por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y lo más importante es que es profesora de primaria de un colegio de Bogotá, pero un colegio de la zona negativa donde hay, en los que conocemos Bogotá, pues queda cerca al Jardín Botánico, es un espacio absolutamente maravilloso cerca al colegio donde ella trabaja. Y trabaja en primaria en la jornada de la tarde y nos contará un poco también de lo que ha significado también ser maestra en este nivel de educación. No sé, Carlos, si ya bien, tienes lista la presentación. sí, a ver, miremos si ya me deja. Ahí creo que la ven ya, ¿cierto? Sí, ya estamos viendo Listo. una gráfica. La voy a dejar Sí, así ya se porque ve. está como molestando un poquito el ponerla grande. Entonces, bueno, la voy a dejar aquí. Sí, no te preocupes. Bueno, como decía el profe, sí, en realidad lo más importante es esa experiencia que he tenido en el colegio mi colegio tiene un carácter especial y es que es un colegio técnico industrial
que está muy cerca de escenarios en donde hay fuertes tensiones socioambientales y a razón, pues hay como varias escenarios, o hay varios escenarios en donde he podido como construir esto que les quiero mostrar a continuación. Entonces, solo para darles un contexto, pues les traje algunas cosas que me parece relevantes a esta primera parte. Le puse como en la estructura de la charla, como cifras que reflejan las condiciones de las personas que estamos en el aula. Hay muchas personas que no son muy fan de las cifras, pero a mí me gustan mucho porque creo que al final me recuerdan un poco que ese ejercicio de tratar de convertirnos en cifras, lo que menos hace es lograr que seamos una cifra más. Y sí da cuenta de unas tendencias de fenómenos sociales, económicos, culturales y demás que sí suceden y que además, que me parece a mí que es lo más divertido de las cifras, nos permiten verlo no solamente en nuestros contextos locales, sino también en contextos, ahí sí, en mesocosmos y en microcosmos y en los macrocosmos en los que nos movemos. Entonces, bueno, solo para recordarles que América Latina, esto fue un estudio que hizo la CEPAL en el 2024, pues sigue teniendo unos índices de Gini altísimos y para esta fecha, pues el 10% de las personas con mayores ingresos en toda la región concentraban el 66% de la riqueza total. Yo trato de nunca perder de vista estas cifras y ya les voy a decir por qué trato de nunca perderlas de vista. Mm, Quisiera también centrarme un poco en una reivindicación que tengo y es en este tema de que la población infantil y adolescente, aunque es sujeto de protección y aunque tiene una gran, digamos, despliegue legal y por decirlo así, un poco performativo sobre lo que significa la protección de las infancias y la adolescencia y las adolescencias, en realidad poco se habla de la pobreza y de cómo esa pobreza se manifiesta en la infancia y en la adolescencia. Entonces acá les traje este dato, digamos que refleja, si ustedes se dan cuenta en una comparación entre el 2014 y el 2023, la población entre los 0 y los 17 años son las poblaciones que a lo largo de la región están en mayor pobreza. Y me parece clave porque a veces se asocia la pobreza solo con la productividad. Es decir, casi siempre se dice como las personas que no tienen un empleo formal o que no reciben suficientes ingresos, todo en términos de ingresos, pero poco se ve estas consecuencias, digamos, concretas que tiene la pobreza en estas dos poblaciones y por eso decidí traerles como también este contexto que pues desde luego cuando uno ve la pobreza en general para el 2022, que es más o menos la cifra, el año de esta cifra, la pobreza en general en Latinoamérica, no pobreza extrema, pobreza era del 39%. Para este rango de la población, para este grupo etario entre los 0 y los 17 años, pues la pobreza llegaba a ser casi el 42,5%. Y de esto, de este tipo de las consecuencias que hay en la infancia y en la adolescencia, pues es cosa, digamos, es un tema que pasa a ser de las banderas que se sacan en momentos electorales, pero rara vez, digamos, se toca los digamos, los trasfondos estructurales que hay detrás de esto. Siguiendo con ese contexto que les quería plantear, les traje como algunas cosas que en particular a mí me interesan y bueno, y al final espero cerrar un poquito como con esa reivindicación muy propia que tiene que ver con la supervivencia infantil y la esperanza de vida. Este es un informe que la UNICEF realizó en el 2024 respecto a cómo sería, digamos, este escenario mundial en el 2050. Entonces, desde luego, ¿por qué les traje eso? Porque a veces también, que es un asunto que voy a hablar más adelante, este modelo nos hace pensar que, pues, que no hay salida, que no hay esperanza y pareciera que no tuviéramos la opción de tener más generaciones a largo plazo y por lo tanto, a mi parecer, hay una construcción de un individualismo metodológico, si se quiere decirlo así, en donde el no future es como lo que, así como le denominan ellos, es como lo que rige y no hay como una responsabilidad histórica, como colectiva, como especie,
y ayer fue algo que en una charla que tuvimos con el profe Guillermo me quedó sonando mucho y es, bueno, para pasarla, para pasar la antorcha, ¿no? Pues como si hay una responsabilidad histórica, porque la UNICEF, por ejemplo, plantea que la tasa de supervivencia pues se incrementará, digamos, las personas nacidas para el 2050 van a sobrevivir en un 98%. Una vez superado ese periodo neonatal, digamos que para ese momento la probabilidad de que un niño o una niña llegue a superar los 5 años va a aumentar al 99,5% y la expectativa de vida o la esperanza de vida será de 70 años para las niñas y en este momento es de 70 años para las niñas y 86 para los niños y para ese momento será de 81 y 76 años respectivamente. Esto un poco para poner en perspectiva como esa responsabilidad, ¿no? Como esa gran, digamos, esa gran perspectiva que podemos tener sobre qué estamos haciendo hoy y si estamos haciendo lo que realmente podemos. Mm, que pues la respuesta, a mi parecer, no debe recaer en el juicio moral, sino también en una discusión que le permita a uno tomar posición y asumir la consecuencia de la posición que tome. Bueno, también les traía acá por acá, digamos, una situación muy concreta. Si se dan cuenta, todos estos son temas que tienen que ver con la enseñanza de la biología, son temas que hablamos en el aula. Sobre este informe también los riesgos climáticos y medioambientales plantean también unos escenarios muy interesantes sobre, por ejemplo, que para ese 2050 la cifra de niños y niñas expuestos a olas de calor extrema será 8 veces mayor que las que están en el 2020. En este también, digamos, un poco dirigiéndonos a estos conflictos que planteábamos en un momento y que también son comunes en los desarrollos curriculares de nuestra práctica. Por ejemplo, para esa misma, digamos, esa misma proyección, la cifra de niños y niñas expuestos a inundaciones, solo por la crecida de ríos aumentará en 3,1 veces. Lo mismo pasará con los incendios, aumentarán 1,7 veces. En el caso de el de la sequía extrema, aumentarán 1,3 veces y a las personas en esta población infantil y adolescente estarán expuestas a ciclones tropicales 1,2 veces más de lo que, digamos, estarían expuestos o estuvieron expuestos en el año 2020. Entonces, hay una cantidad, digamos, de situaciones allí que en proyección, pues van a seguir sucediendo. Por ejemplo, también, que esto es algo que parece, digamos que no, un poco de la mano con lo que les mencionaba, que estas poblaciones sí son muy performativas para las campañas electorales y demás, pero son poco vistas en el detalle. En este informe que plantea la UNICEF para el 2050, el 23% de los niños y las niñas del mundo vivirán en los países que se encuentran en los ingresos bajos o muy bajos, como lo manifiesta la UNICEF. De eso, para ese momento, se tiene previsto que casi el 95 logrará completar su educación básica primaria y la secundaria, con unos niveles más bajos del 77% a la educación superior. Pero hay una cosa muy interesante de ese informe sobre la población infantil y es que manifiestan que van a estar educados, pero seguirán en pobreza. Y eso es un hilo del que quiero hablar ahorita al presentarles, como decía el profe, las reflexiones a las que me trajo conocer, digamos, esta intención de la red Renacer, de la red Esperanzar y también un poco de otras experiencias que hemos planteado previamente. Por último, que es un tema que sé que a varias personas nos interesa mucho, aún así, digamos, se logre completar la educación en esos porcentajes para el 2050, como les manifiesto, la misma UNICEF plantea que pues sigue siendo, digamos, el tema de género, seguirá teniendo brechas, y pues en ese sentido la desigualdad pues seguirá estando presente aún en el 2050. Lo mismo pasa con la exposición de conflictos, ellos le llaman como zona de conflictos subnacionales prolongados, por ejemplo, pues ya no le llaman guerra, que eso es bien interesante,
porque claramente este documento, estos documentos de la UNICEF, desde luego que los trato de leer con una perspectiva muy crítica porque, pues, ajá, digamos, es evidente que también tienen un sesgo ideológico al escribir sobre esto, pero vale la pena traerlos al lugar y discutirlos. Lo que se plantea es que para ese momento los niños, sobre todo en África y Latinoamérica, digamos, van a estar en conflictos todavía, en especial en África Oriental y Meridional, y van a llegar a pasar, digamos, de 71 millones de personas que viven en estas zonas de conflicto a estar entre 97 millones de personas para ese momento, en particular en África. Digamos que hay una tendencia a que el tema del aumento de natalidad pues se dé en los territorios africanos y aunque en Latinoamérica pues se prevé que desciendan, pues igual también el informe menciona que seguiremos o que se prevé que nuestros niños y niñas y adolescentes sigan creciendo en zonas con alto riesgo de sufrir conflictos nacionales prolongados. Aquí hay una cosa que me interesa mucho que tiene que ver un poco con lo que sucede con los entornos urbanos y la urbanización. Lo que se menciona es que para ese 2050, 7 de cada 10 niños y niñas y adolescentes vivirán en entornos urbanos. Y lo que plantea también, digamos de forma fuerte, es ese tránsito que se va a dar, según esta proyección, en América Latina y África, de los territorios rurales a los territorios urbanos, con todo lo que significa este concepto, pues como de ciudad, que ya un poco, pues creo que también podríamos discutir y creo que también sería muy interesante verlo desde esa perspectiva también. Bueno, el profe mencionó algo sobre esto. Mi tema de interés siempre ha sido la alimentación. Acá solamente les traje un ejemplo de esos contextos en los que estamos, digamos, como pues estas tensiones, digamos, del modelo llegan a tal punto que se meten con lo más, digamos, la condición, una de las condiciones básicas para mantener la vida, que es la alimentación. Entonces aquí les traje para que ustedes vean un poco el comportamiento de la prevalencia de la desnutrición. Em, y esto, digamos, tiene que ver con una característica, se le denomina acá de la triple carga, es decir, se entiende el fenómeno de la malnutrición no solamente con la ingesta calórica por debajo de lo necesario, sino la combinación entre fenómenos que evitan que se tenga una nutrición óptima, es decir, la ingesta necesaria para que esa persona pueda funcionar de manera adecuada según su contexto territorial y según sus necesidades de gasto energético. Eso es algo de lo que no se habla mucho. También en esto de la alimentación hay muchísimos temas performativos, sobre todo en la población infantil y adolescente, pero poco se discute realmente en nuestro caso, por ejemplo, acá en Colombia no existe una política de educación nutricional. Sé que en otros países sí las hay, en eso han avanzado, pero por ejemplo en nuestro caso esto no es algo que se tome en serio. Aquí lo que sucede es que cada cierto X número pues cada vez que vienen las elecciones, diría por ahí una canción de mi tierra, pues se acuerdan y entonces van y dicen que en La Guajira se están muriendo los niños de hambre y demás, pero no se ve la magnitud del fenómeno de la triple carga, de estar con debajo de la ingesta calórica, que puede significar, por ejemplo, desnutrición, delgadez, etcétera, anemia y demás, pero también tener o estar por encima de la ingesta calórica y tener, digamos, dificultades cardíacas o enfermedades no transmisibles crónicas o, digamos, una cantidad de situaciones que se dan allí. Entonces, esto es un poco el contexto en el que nos estamos moviendo. Estas perspectivas están a 2030, pero solo llamo la atención en que estos escenarios punteados, digamos, tienen que ver con lo que se esperaría que sucediera a 2030, y lo cierto es que haciendo un análisis de esto, este es el informe del 2024, haciendo un análisis de estas cifras, sobre todo en niños y niñas y personas adolescentes,
pues es poco lo que se ha avanzado, es muy poco lo que se ha logrado avanzar. Lo mismo, digamos, en el caso del sobrepeso, en el caso de la delgadez extrema, y una cosa que se olvida mucho es que ese niño o niña o adolescente con dificultades en su alimentación, pues va a terminar siendo una persona adulta que muy probablemente va a terminar teniendo dificultades más adelante. No como un objeto productivo, no como una unidad más en la maquila, sino realmente con tener una vida en condiciones dignas. Creo que eso es algo determinante recalcar. Bueno, acá les traje un poco de este contexto que tiene que ver con la alimentación. Si se dan cuenta, he pasado como por varios temas de los que hacen parte del currículo naturalmente de biología. Acá un poco, esto es como, esto me llama mucho la atención, siempre que hablo de esto lo menciono porque este es un esfuerzo que se hace desde diferentes entidades relacionadas con la seguridad alimentaria, que no significa soberanía alimentaria, sino la seguridad alimentaria, es decir, que haya comida que sea de buena calidad en su contexto, que permita, digamos, hacer el tránsito de las prácticas culinarias, mantener la identidad cultural y demás. Bueno, eso es otra cosa, eso a ellos no les interesa, pero si se dan cuenta acá, en todo esto que ellos plantean, pues no hay absolutamente nada sobre la educación nutricional, que es algo que lastimosamente en el campo de la educación para la biología, pues no está, digamos, muy marcado. Ese era como el contexto que les quería presentar antes de plantearles estas reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Y es que no sé si no se sostiene en ningún análisis o acción educativa actuar por fuera o desconociendo este contexto. Eh, en mi caso, creo que sin dogma, pero con pensamiento crítico se podría optar por querer o no transformar este estado de las cosas. Y para eso, pues les traigo un poco como mis experiencias, que fue lo que el profe más o menos pues como que me incentivó a plantearles. Esta es una frase que escucho mucho en mi colegio: profe, tengo mucha hambre y en la casa no hay mercado. Y yo le puse como a este apartado, el modelo no es neutro, no es una suma de resultados cero y no todas las personas ganan, ¿no? Y sobre eso, digamos, ser profesora de biología y ciencias naturales y de lo que toque en un colegio, porque en primaria, particularmente acá, nosotras nos llaman como profesoras integrales. Entonces básicamente yo tengo un área de especialización que es ciencias naturales y tecnología, pero aparte a mi curso le tengo que dar sociales, artística, educación física, religión, bueno, etcétera. Entonces por eso les digo que también esta reflexión va de, pues también lo que me ha tocado, el escenario de enseñanza y aprendizaje que me ha tocado construir ahí. Mm, ¿Qué es lo que pasa con ese escenario en el que he estado? Pues me ha permitido ser testigo y partícipe de la realidad compleja, que traté de concretar con este contexto que pues les aporto a la discusión. Y sobre todo planteándoles esto digamos, este contexto como atravesado por la responsabilidad histórica que a mi parecer nos atañe como especie, así como construir, o más bien, o de la que podríamos decir, pues es un poco de lo que trata esta discusión. Luego, en mi caso, construir escenarios de enseñanza y aprendizaje en Bogotá, pues una ciudad que es un microcosmos de luces y sombras de América Latina. Creo que refleja muy bien las dinámicas del resto de ciudades, pues es todo un reto. Como como profe, tengo mucha hambre, en la casa no hay mercado. Es evidente para mí que el aula no es un espacio neutral. Por el contrario, en el salón de clases se refleja con mucha crudeza las tensiones sociales de nuestro continente, la desigualdad, las consecuencias de ser una neocolonia y con la aplicación de la receta, digamos, neoliberal en nuestro país. Y en esto quisiera detenerme un poco porque quisiera darle contenido como a esta afirmación. En mi construcción de identidad política,
recojo o trato como de plantear mi comprensión del neoliberalismo como en cuatro partes que todos los días veo como en mi cotidiano en el colegio. La primera es como esta idea de debilitar el Estado, que deje de cumplir sus funciones sociales y deje de intervenir como en la economía, pero que deje de intervenir para en beneficio del servicio nacional y empiece a intervenir en servicio de otros intereses extranjeros. Lo veo muchísimo en el programa de alimentación escolar, en las discusiones que hay en torno sobre quién va a ser el proveedor de ese programa de alimentación escolar y si se quiera se pone en discusión, por ejemplo, bueno, cuáles son los contextos culturales de donde viene el niño y la niña, porque es que el niño y la niña no come el yogur griego y lo bota, o porque, es decir, es todo, no se puede perder ni un gramo, y en eso estamos de acuerdo, pero no se puede perder ni un gramo, así no sea de la mejor calidad nutricional, así borre los procesos de identidad cultural. Entonces yo creo que esa de debilitar el Estado como característica del neoliberalismo para mí se cumple en el colegio, privatizarlo todo, transferir a las empresas los recursos estratégicos del Estado, eso también lo veo un montón. A diario, digamos, mis compañeras de preescolar pues salen con mejor dicho, pegadas al techo esperando en qué momento la alcaldía de Bogotá decide entregarle a privados la educación preescolar y ellas se quedan sin la posibilidad de poder, digamos, abrir sus aulas. Eso entonces también allí como ese ánimo de privatizarlo todo, no con otro objetivo que sea con el de la ganancia y los grandes, digamos, negocios económicos que hay detrás de ello. Eliminar las barreras, digamos, el tercer aspecto que yo identifico como abrir esta economía pues al libre mercado sin digamos, generar un sustento, una riqueza nacional o siquiera o tan siquiera condiciones para lograr tener trabajo digno. mm, de mis estudiantes, en eso estamos trabajando en un proyecto de investigación con otros colegas. La informalidad en las familias de los estudiantes del colegio llega a ser casi 6 de cada 10 familias del colegio se encuentran, digamos, en situación de informalidad, no tienen un sustento estable. En ese sentido, también creo que identifico con claridad, digamos, eso. Y esta cuarta que para mí es clave porque a las personas cuidadoras alguien nos tiene que cuidar y uno de estos elementos, digamos, que para mí es evidente el neoliberalismo en mi práctica diaria en el colegio tiene que ver con debilitar nuestros derechos laborales, con arrodillar a los sindicatos, a los intereses de los gobiernos de turno y acabar con nuestras garantías como profesionales y como trabajadoras. Mm, de tal forma que cada año, a final, digamos, de año, estamos haciendo perifoneo, que es básicamente ir con un micrófono por todo el barrio diciendo que las matrículas del colegio están abiertas, con el objetivo de que logremos tener las aulas con un parámetro altísimo de más de 25 niños y que nosotras no nos quedemos sin trabajo, ¿no? Creo que digamos, creo que para mí es muy claro la receta neoliberal en mi actividad diaria en el colegio, y me parece importante, digamos, mencionarlo porque no me gustaría pasar por alto esta intención sin, como el profe lo menciona, posicionarme políticamente, que es como un poco la intención que creo que tiene esto. La otra que les traigo es, profe, yo tengo otra opción de respuesta. eh, y esto tiene que ver con estos exámenes estandarizados. Miden qué tan dominada está nuestra sociedad. En este marco, pues la educación es señalada por un lado como el gran trampolín de la movilidad social, pero por otro lado es medida con una cantidad de pruebas estandarizadas, hegemónicas, que adquieren como un poder en lo simbólico con el que se mide el avance o el retroceso de un estudiante, de una institución, de las profesoras, de todo el mundo, pero es una cosa completamente descontextualizada que coge a un niño en el Guaviare y lo mide igual en un colegio en la localidad 10 de Engativá, en Bogotá. Entonces creo que se nos juzga con una métrica que no mide lo esencial, que es nuestra capacidad para responder
a problemas concretos, a resolver, digamos, las cosas de a diario y em, justo todos los días mis estudiantes me abarrotan de preguntas propias de esa curiosidad hermosa que yo admiro muchísimo alrededor de la ciencia cuando se está en cuarto grado y pues esas preguntas que ellos se hacen y esas otras opciones de respuesta a las que ellos llegan pues no son las que se miden en esos exámenes. Y yo creo que eso es una discusión que nos debemos. Para ir cerrando, pues creo que hay una cuestión que tiene que ver un poco, si se dan cuenta, como con todo este tejido que les he tratado de demostrar, porque para mí, digamos, esa posición política y la enseñanza de la biología siempre han estado como muy unidas. Mm, y yo creo que llegamos como al corazón de la cuestión, que la enseñanza y el aprendizaje de la biología no es neutral. Como disciplina científica, pues sí se configuró pues en la modernidad con aspectos coloniales, imperialistas, ha sido usada para múltiples fines, ha estado marcada, influenciada por numerosos contextos y creo que sus usos merecen preguntas que incentiven nuestra investigación docente, reflexiones y sobre todo pues como autocríticas que nos hagamos en el proceso, en estos procesos de compartir experiencias. Y es que este proceso de enseñanza y aprendizaje de la biología, como toda actividad humana, está inmersa en relaciones socioeconómicas y políticas y por lo tanto el desafío para mí está en enseñar biología, enseñar y aprender biología, porque desde luego es en las dos vías de manera crítica, asumir una postura política, en mi caso, pues es un poco escéptica en lo partidario y en lo electoral, pero sí tiene que ver con denunciar como esos usos históricos y presentes y denunciar, anunciar, enunciar y ojalá transformar, em, pues para ver otras posibilidades, ¿no? Y bueno, para terminar, digamos, tiene que ver un poco con esto, que una estudiante me dijo que me marcó mucho, me dijo, profe, yo sí quiero tener preguntas de hacer algo bonito hasta que me muera, ¿no? Como en mis estudiantes he identificado la ilusión de transformar su entorno, les interesa comprender y actuar sobre la realidad. Aquí los escenarios de enseñanza y aprendizaje que permitan potenciar, o más bien creo que ese es el deber ser, deben ser que permitan potenciar personas con historias activas y conscientes, capaces como con un diálogo constante de lo que los rodea. En efecto, desde mi posición de profesora, más allá del campo epistémico, reconozco que si hay un discurso muy fabricado y digamos muy elaborado desde estos temas neoliberales, digamos, tal vez ese sea quizás el giro más radical, ¿no? Como trascender de la mirada dogmática de la ciencia, construir una mirada más plural del conocimiento, que para mí no significa negar la ciencia occidental, sino visibilizar las otras epistemologías, los otros conocimientos, en los que, y ahí viene como mi reivindicación personal que trato de siempre hacer, en los que rescato y siempre quiero poner sobre la mesa el conocimiento infantil, que también ha sido históricamente marginado, ¿no? A sus preguntas se les concibe como un desafío constante a la estructura de poder establecida por el modelo de aula y esto pues implica reconocer que todos los conocimientos tienen límites y que la validez de uno u otro pues se deben un poco medir, a mi parecer, por la capacidad de garantizar la escucha de los otros, su participación y también la construcción colectiva para resolver problemáticas que nos atañen. En la práctica, esto significa que en mi aula, digamos en Bogotá, en el colegio, el concepto de alimentación reconoce las guías alimentarias de la institución que aquí rige eso, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero que también puede dialogar con los contextos culturales y territoriales producto de la diversidad de orígenes y etnias que tenemos en el colegio, porque el colegio recibe personas como Bogotá, como la ciudad misma, pues recibe personas de todos lados del país, recibe personas migrantes, recibe personas digamos, de diversos contextos
Y por eso también, digamos, esos contextos o ese conocimiento de la guía alimentaria puede dialogar con esos contextos, digamos, culturales. Y podemos también, digamos, o también lo hicimos en el módulo de nutrición, discutir cómo nuestra alimentación es un reflejo de la desigualdad social. Mm, pues en conclusión, digamos, creo que esta intención, digamos, este proceso de educación en biología que propone o que le logré abstraer ahorita también de la introducción, esperanzar, me llama la atención. Creo que se propone como una disciplina que se construye desde esta intersección que me parece muy válido, en donde pues lo vivo y la vida em, pues son complejas, ¿no? Y que lo que conocemos como lo natural y lo social pues todo el tiempo están presentes en ese escenario y son inseparables. Así que, pues frente a ese discurso fabricado de la apatía, de ese modelo, pues neoliberal que nos ha calado hasta los tuétanos, pues creo que esa apatía y ese pesimismo nos invita como a la inacción, como a ya no quiero saber nada de esto, o al idealismo romántico que desconoce las condiciones materiales que para mí son clave. Y bueno, mi invitación un poco es a que logremos como encontrarnos desde la acción colectiva, desde la acción, el profe Guillermo lo planteaba ahorita, pues sí, de identificarnos como sujetos y personas políticas y desde allí pues construir en la diversidad, que creo que es como lo que nos puede ayudar. Y bueno, gracias, eso era como lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, Carol, una maestra de primaria, de alguna manera que hace unas reflexiones interesantes de lo que significa el día a día en la escuela con los niños y con las niñas que habitan nuestra ciudad. No sé si alguien tiene alguna pregunta directa a Carol. Haríamos dos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta a Carol que quieran eh, ampliar, problematizar. Carol, y es curricularmente cómo resuelven en la educación primaria el tema de la biología, porque a mí me preocupa y que a veces se refunde también cómo se está trabajando ese asunto en el colegio. Pues, profe, a ver, es muy complicado porque lo que se trabaja es como un solo bloque de ciencias naturales, mm, ajustado a los derechos básicos de aprendizaje, y entonces lo que se exige es básicamente que en un año des como biología, física y química, como las nociones básicas de biología, física y química, ¿no? Entonces, lo hemos resuelto, la verdad, un poco como en rebeldía, y lo que hemos hecho es como plantear proyectos transversales que nos permitan como alargar un poco, pues sin el afán y sin la presión de hay que cumplir el DBA y demás, sino pues sí tocar los temas que se nos exigen, pero digamos ahí lo de la biología es casi, o sea, toca empaquetar, mejor dicho, nos toca hacer como grandes esfuerzos. Claro, depende del énfasis. En mi caso, pues que soy licenciada en biología, pues yo tomo más tiempo para explicar biología, pero mis colegas que son licenciados en física o en química, pues digamos, se extienden en sus áreas de conocimiento. Entonces ahí hay una cosa, ahí hay una tensión bien complicada también. Ok, gracias, Carol. Eh, Vamos a hacer unas últimas dos preguntas. Damos paso a Sandra Joana y luego a María Natalia y a Eduardo. Si quieres, revisa las tres preguntas. Tienes la palabra. Profe, yo la escribí en el chat. Es que voy en Transmilenio. Ok, perfecto. Eduardo, si quieres hacer la pregunta, Eh, yo voy leyendo la pregunta acá. No, yo no sé si es una pregunta. Me quiero colgar de lo que planteó Guillermo, o sea, cómo se enseña, qué sé yo, y Carol, que aprovecho a saludarla y agradecer también la invitación que nos hace a pensarnos esto desde otras miradas, desde otras perspectivas.
Yo cuando te escucho y dejé mis comentarios también en el chat, y también lo he planteado en otros momentos, y Guillermo yo lo he escuchado, por momentos pienso que no pasa por la asignatura que uno enseña. Yo creo que pasa por la forma de pensarse la asignatura que me va a permitir moverme en la sala de clase. Es decir, mientras no haya una manera distinta de entender, de situarse en el aula con la asignatura que uno tiene a cargo, creo que esto no va a cambiar. O sea, no pasa ni por la asignatura ni por la relación de la asignatura, sino que pasa por la forma de entender, la forma de concebirla. Por eso que yo sentía y lo planteé así, la educación en biología es una práctica viva, es una práctica encarnada. Que alguien diga que tiene hambre, eso es una expresión que deja entrever desigualdad, pero al mismo tiempo es una manifestación encarnada de un sentir. Entonces, si uno no se logra dar cuenta de aquello, tiene pocas posibilidades de cartografiar la enseñanza, no de transitar dentro de la enseñanza. Cuando digo cartografiar, estoy diciendo que uno entra al salón y empieza a recorrer los distintos caminos que emergen en el aula. Y al transitar esos distintos caminos, uno comienza a darse cuenta de ciertas cuestiones de distinta naturaleza. Entonces, mientras en la cabeza del profesor no esté la idea de cartografía por sobre la idea de mapa o de calco, es muy difícil que sucedan estos cambios a los cuales tú estás apelando. No sé si me voy a entender. Es decir, no pasa por la asignatura, sino que pasa por una forma de pensar. Entonces yo puse aquí las expresiones de un estudiante son manifestaciones encarnadas de desigualdad. Tengo hambre. Creo que hay un desafío para nosotros. ¿Qué significa enseñar biología cuando el hambre está en el aula? Mira lo que estoy diciendo, cuando el hambre está en el aula. Pero para advertir el hambre en el aula, no hay que hacer lo mismo de siempre y no hay que pensar de la misma manera. Hay que tomar una posición distinta para lograr advertir el hambre en el aula y lo que implica, lo que significa. Y es por eso que yo pienso que la educación en biología es una práctica viva. Creo que en ese marco, autores que nos pueden ayudar a entender esto, Donna Haraway, por ejemplo, y el conocimiento situado y el valor de pensar con, estar con y sentir con. Punto suspensivo para tomarme el turno de habla. Así que eso es lo que pienso como reflexión. Gracias, Carol. Gracias, profe. Sí, creo que Gracias, profe Eduardo. es Digo, claro. por cuestiones de tiempo, Carol, creo que justo por cuestiones de tiempo no podemos como avanzar en la conversación. Por hoy es solamente una presentación general. La idea es generar un foro a mediano plazo para sobre el foro ir conversando durante la semana. Entonces, Carol, mil gracias y le damos paso a la persona de Brasil y la idea es construir un foro, esta semana lo construyo para seguir conversando sobre tus planteamientos, Carol, para que sigamos conversando durante la semana. La persona de Brasil que nos iba a contar un poco la experiencia de lo que ha significado la Asociación de Profesores de Biología en Brasil. Le damos la palabra. Sí, hola, buenas noches a todas las personas. Buenas noches. Mi nombre Hola. es Mayra. Actualmente soy profesora en la Universidad de São Paulo. Me dedico a la formación de profesores de biología y realizo investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la biología, especialmente sobre alfabetización científica y justicia social. Antes de trabajar en la universidad, fui maestra de ciencias y biología en escuelas primarias y públicas en Brasil, en São Paulo. Hoy estoy aquí por invitación de mi amigo, compañero de trabajo, Rodrigo Borba. Trabajamos juntos en la Dirección Nacional de ISBEM-Bio, la Asociación Brasileña de Enseñanza de la Biología. Rodrigo es presidente de la asociación, está viajando a Manaus para participar de una inauguración de un encuentro regional de enseñanza de la biología en la región norte de Brasil.
Por eso estoy aquí y me siento feliz y agradecida por la oportunidad de participar de una reunión de la red Esperanzar. Pido disculpa por mi español. Yo no hablo español. Estoy aquí para hablar un poco sobre la trayectoria, las actividades que realizamos en SBNBio. Entonces, la SBNBio tiene como objetivo promover el desarrollo de la enseñanza de la biología y la investigación de la enseñanza de la biología. Es una asociación abierta a cualquier persona involucrada en la enseñanza de la biología, sin distinción entre profesores e investigadores de la universidad, estudantes de posgrado y graduados, tampoco profesores de educación básica. Todos son bienvenidos en SBNBio. Todos hacen parte de SBNBio. Bom, Brasil é um país continental com diferenças e especificidades em diferentes regiões. Por isso, nos organizamos em uma direção nacional e 6 direções regionais que agrupam estados de diferentes regiões do país. Actualmente, contamos com 1.600 miembros, é o maior número de nossa história. Temos 27 anos de história e agora temos 1.600 membros associados. E isto é um logro importante para nós. Actualmente, as principais atividades de SBNBio são organização de encontros regionais e nacionais a cada 2 anos, mantenimento de uma revista científica classificada como Qualis A1, é o melhor nível de avaliação das revistas aqui em Brasil. Además de publicar informações de investigação, também publica informes de experiências sobre práticas de enseñança de las ciências e biologia. E a revista oferece acesso gratuito a todos os textos. Outra atividade é a participação em redes e fóruns relacionados com o campo da enseñança e da educação de forma mais ampla. E especialmente articulação e diálogo com órgãos decisórios em políticas públicas em Brasil, como o Conselho Regional de Biologia e a coordenação de aperfeiçoamento de persona em nível superior. De nossos maiores retos é também de nossos logros mais importantes, que é ampliar a participação e o vínculo de professores de la educação básica. Hemos ampliado a participação dos professores em la gestão de SBNBio e também em los eventos promovidos por SBNBio. Em los últimos anos, temos sorte e hemos conseguido financiação pública para a realização de eventos e para ajudar a manter a revista. Hemos ampliado o número de associados e estamos em uma boa situação financeira. Hemos crescido muito e nos hemos profissionalizado também. Então, uma das previsões da próxima gestão é precisamente promover debates sobre como deve ser SBNBio em um futuro próximo. Estas são algumas palavras, uma breve comunicação sobre a associação e estou aberta
dudas y preguntas. Gracias. Eh, eh, Muchísimas gracias, Mayra. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la publicación de la revista. Algunos hemos participado en algunos eventos en EMPEC. Sí, Seguramente participaremos el próximo año en envío. y son muy Muchísimas gracias. bem-vindos. Gracias.